Y sin más ya pasamos al último ponente, que es Javier Alejandre, que es ingeniero agrónomo y técnico en UPA, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Está especializado sobre todo en temas de PAC y de energías renovables y seguros agrarios, pero también, sobre todo, es agricultor. Así que nos va a poder dar de primera mano pues, unas perspectivas de cómo afronta el sector o cómo afrontan los agricultores esta cantidad de normativa y de fechas que estamos teniendo delante. Así que, Javier, cuando quieras, te voy a poner, bueno, en cuanto empieces a hablar ya vas a aparecer en pantalla tú. Vale. Buenos días, muchas gracias, José Luis. Yo no voy a hacer ninguna presentación y sí que quería, de una forma, espero, breve pero clara, comentar algunas ideas que me parecen importantes pues, en todo este proceso eh, que tiene que ver con la fertilización y con la fertilización sostenible y y la identificación de zonas vulnerables. En primer lugar, decir que el sentimiento mm, es doble en tanto en cuanto, por una parte, efectivamente, nadie puede cuestionar las bases y las razones que María Luisa explicaba que han llevado a poner en marcha el Real Decreto de fertilización sostenible. Es decir, hablar de mejorar la gestión o la nutrición de los cultivos, incrementar de forma sostenible la producción de nuestros campos, mejorar la materia orgánica, luchar contra el cambio climático y así sucesivamente, son cuestiones que evidentemente todos compartimos. Eh, la cuestión es, quizá el matiz que yo voy a introducir es el cómo se ha llegado aquí y la forma que se ha decidido de poner en marcha esta cuestión. Obviamente, creo que reconociendo la profesionalidad del sector y asumiendo que hacemos las cosas bien, aún así todo hay campo de mejora y obviamente en ese sentido pues creo que todos estamos comprometidos con la sostenibilidad, primero de nuestras explotaciones, pero luego también del entorno donde se ubican nuestras explotaciones. La cuestión, decía, es el momento. Y el momento donde aparece este Real Decreto, los dos Reales Decretos, es un momento donde yo lo calificaría de hartazgo por parte de los agricultores, en tanto en cuanto, bueno, pues se nos está bombardeando con un montón de normativa eh, donde es difícil deslindar una respecto a otra. La sensación que hay es que hay una gran carga administrativa y y esta es una opinión personal mía, creo que no se ha sabido explicar suficientemente todos los cambios que vienen derivados, por una parte, de la reforma de la PAC, la nueva PAC, y por otra parte, bueno, pues con reales decretos como estos que también, como comentaba esta mañana Nacho, está dentro del plan estratégico, pero que tiene, tiene un proceso específico propio de desarrollo. Creo que ha faltado o falta formación, explicación de las razones que han llevado y llevan a la puesta en marcha de este Real Decreto y, en nuestra opinión, se ha optado por la vía de la obligación y la imposición frente a, que es en el fondo este Real Decreto, si cuando lo leemos, pues todos son limitaciones, prohibiciones, obligaciones, frente a el estímulo y de alguna forma el establecimiento de incentivos, que era lo que nosotros en el fondo proponíamos. Cuando ahora Alejandro hablaba del cuaderno de campo y finalmente la Administración ha reconocido que en una primera etapa va a ser voluntario, este es el camino que nosotros estimábamos mejor, tanto para el cuaderno como para el Real Decreto de Uso Sostenible de Fertilizantes. Eh, También decir que creo que aquí estamos pagando
un periodo muy importante que hemos tenido de inacción. María Luisa hablaba que desde el año 2016 este Real Decreto lleva dando vueltas. Creo que bueno, pues ha habido tiempo suficiente para haberlo puesto en marcha con ese espíritu más de medidas incentivadoras más que eh, sancionadoras, que es un poco lo que está trasladando se está trasladando al sector, de tal forma que, bueno, no, las razones últimas y que han llevado al legislador a proponer este Real Decreto no se están explicando suficientemente bien, en mi opinión, al sector, y solo está quedando la de tenemos que apuntar en el cuaderno de campo cuando hacemos la aplicación, las dosis, y luego esto nos puede traer alguna medida correctora más adelante según en qué niveles nos encontremos respecto a la media. Es decir, se está trasladando un mensaje que creo que debemos entre todos modificar, porque creo que es un Real Decreto, y esto lo quiero dejar claro, que es necesario y que es importante su puesta en marcha, porque pues, es una palanca importante para recorrer ese camino que decíamos de mejora que sin duda tiene las explotaciones españolas. Por lo tanto, creo que junto con esa explicación de las razones, deberíamos dar un paso más allá para ser capaces de generar valor a partir de los datos. La sensación que tiene el sector es que esto ha venido en un momento donde se ha visto obligado el Ministerio sobre la base de cumplir con una serie de eh, condicionantes que vienen marcados por la nueva legislación y establecer indicadores de cumplimiento y de seguimiento de las medidas planteadas. Y porque al final creo que es importante dejar claro que todos los agricultores sabemos y tenemos una anotación de los fertilizantes que echamos. Esto lo tenemos ya. Es decir, lo que, digamos, cuando hablo de generar valor, esa generación de valor viene sobre la base de la gestión de esa información que todos los agricultores tenemos. Es decir, si fuéramos capaces de entender que la información que aportamos al cuaderno de campo sobre la base de la fertilización va a servir para mejorar nuestra explotación, sobre la idea de comparar respecto a medias nacionales o de la zona o de cultivo, en fin, hacer diferentes filtros, pero que esto sea un elemento de una palanca de cambio y de mejora, este sería el camino. Y sin embargo, pues bueno, lo que está trasladando hasta ahora únicamente es la obligación y a partir de ahí las derivadas que tienen en cuanto a sanciones que pudieran venir de la mano. Eh, Se trata de un Real Decreto que también es de reconocer en el transcurso de la consulta pública ha mejorado. Eh, Creemos que ha habido mejoras importantes, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de ureas. En algún momento determinado incluso se llegaba a plantear la prohibición de la urea y al final, bueno, pues se ha conseguido un punto razonable de equilibrio donde a partir de un determinado uso, bueno, pues si por parte de los agricultores introducimos medidas que reducen las posibles pérdidas o emisiones de amoníaco, bueno, pues no se prohíbe. Es decir, se trata de introducir medidas que contribuyan a reducir el impacto que el uso de esa urea pueda tener, o lo mismo puede ocurrir con la aplicación de estiércoles y purines con abanico. En principio estaba prohibido, ahora se han establecido una serie de excepciones porque la casuística en el campo es realmente compleja y lo que ha permitido de alguna forma en este transcurso, decía, de consulta pública es ir mejorando sensiblemente el resultado final. Por otro lado, hay cuestiones que el Real Decreto, y lo voy a enumerar así muy rápidamente, plantea y que son, yo creo, en mi opinión, difíciles de cumplir. Por ejemplo, la obligación de anotar en el cuaderno de campo en el mes siguiente al uso de un fertilizante o de un fitosanitario de cualquier actividad o labor que deba ser apuntada en el cuaderno, esta se debe realizar en el mes siguiente. Esto creo que es una cuestión que
es muy poco operativa, que en la medida en que sabemos que hay muchos agricultores que no van a poder hacer el cuaderno de campo digital y que lo van a tener que hacer gestores, va a derivar en unos picos de trabajo muy importantes porque todos los agricultores fertilizamos en una misma época, los de la misma zona, y por lo tanto tienen unos picos de trabajo que al final el cumplir con ese mes creo que no lo hace operativo, y más cuando ahora el Ministerio ha reconocido que la comunicación del cuaderno respecto a las administraciones se puede hacer cada 6 meses. Es decir, entiendo que ahí habría que buscar una flexibilización mayor. De igual forma, me parece complicado de cumplir el enterrado de los estiércoles y purines en las 12 horas siguientes. Las razones científicas técnicas son obvias, pero también hay razones, eh, por una parte, de gestión de las explotaciones. No es fácil en las 12 horas siguientes enterrar esos estiércoles, pero es que luego incluso, en mi opinión, chocan con la propia legislación. Sobre todo estoy pensando en la BECAN 6, donde por ejemplo, prohíbe mover la tierra desde la cosecha hasta el 1 de septiembre, es decir, un cereal cosechado en junio podría ser estercolado y, sin embargo, no se puede hacer hasta el 1 de septiembre porque hasta esa fecha no se podría enterrar. Y entonces ahí entraría en contradicción. De igual forma, también los barbechos, que tradicionalmente han sido una forma de gestión de las explotaciones donde se aprovecha ese año de descanso de la tierra para estercolarlo y mejorar su materia orgánica, lo que ocurre es que, tal como está puesta la normativa de la BECAN 6, tal como digo, de abril a junio no se permite hacer esa aplicación de estercolado. Por lo tanto, ahí tendríamos una dificultad que bueno, hace que sea más complicado, ¿no? El llevar a cabo este Real Decreto. Por otro lado, también se nos plantea que haya un análisis de suelos. Vuelvo a referirme a que técnicamente es obvio que tiene que haber análisis de suelo para, a partir de ahí, hacer una propuesta de abonado, pero si hacemos un número rápido y pensando que ese análisis de suelo se tiene que hacer por hoja de cultivo, pensando simplemente que de los 600.000 agricultores, 300.000 tuvieran que hacer esa analítica de suelos y que tengan 3 hojas, estaríamos hablando casi de 900.000 análisis que habría que hacer. Incluso el propio Real Decreto habla que la Administración pondrá a servicio del sector una red de laboratorios que todavía no conocemos, pero lo que vengo a decir es que va a haber una carga muy importante que no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de gestionar. Simplemente la principal empresa de fertilizantes de España viene a hacer al año unos 10.000 análisis. Estamos comparando 10.000 frente a un número rápido, podríamos estar hablando 900.000. El apilamiento de los estiércoles en campo en 5 días, pues también es un elemento que en muchos sitios introduce complejidad, porque efectivamente hay que diferenciar entre el apilamiento en explotación y lo que se hace en campo, pero la gestión lo hace realmente difícil. O, por ejemplo, que esas pilas no tengan una cantidad, un volumen superior a 250 toneladas por recinto, cuando hay recintos por encima de 30 hectáreas y una aplicación de 15 toneladas de estiércol de oveja, por ejemplo, por hectárea, pues superaría con creces esa superficie. Es decir, hay ciertas contradicciones en el Real Decreto que me parece que es importante ponerlas de manifiesto, como lo estoy haciendo en este momento. Por otra parte, también poner encima de la mesa que cuando un agricultor se enfrenta a hacer un plan de abonados, y sobre todo cuando estamos hablando de secano, donde la variabilidad de las precipitaciones es muy grande y por lo tanto también la estimación de cosecha a la que puede aspirar ese agricultor,
lo que ocurre es que el contexto actual de cambio climático, en mi opinión, dificulta sobremanera esa circunstancia, de tal forma que puedes hacer unas previsiones de una determinada producción y verse alterado, como ha ocurrido este último año, de una forma drástica y eso dificultar ese plan de abonado. Eso por una parte, y por otra parte también poner encima de la mesa el riesgo que supone que un agricultor se plantee hacer su abonado normal. Estoy pensando, por ejemplo, en cereales con 100 unidades de nitrógeno totales al año, pensando en un trigo de 3.500 kilos, y que en el mes de febrero aporte ya la cobertera, después deje de llover y además finalmente, con lo cual ese nitrógeno no se va a aprovechar, pero luego puntualmente que haya unas precipitaciones muy grandes que produzcan escorrentías importantes. Todo esto lo que quiero decir es que hay muchos elementos que no están al alcance del agricultor, que no los puede controlar el agricultor y que dificulta la aplicación. Estoy pensando ahora también ya en el Real Decreto de zonas vulnerables que nos explicaba el representante del MITER, porque al final creo que eso son cuestiones que al endurecer los porcentajes para calificar esas zonas vulnerables, tal como nos han explicado, creo que al final digamos, se puede llegar a señalar al sector de una forma que probablemente no sé si es del todo justa, en tanto en cuanto hay elementos que escapan totalmente de la posibilidad de control por parte del agricultor, sobre todo cuando estamos hablando de estos episodios de lluvias y de falta de lluvias por una parte, donde el nitrógeno no puede ser aprovechado, y luego excesos de lluvias donde puede haber escorrentías y contaminación de aguas superficiales. Bueno, creo que el tiempo se me ha acabado. Tenía unas cuantas cosas más, pero José Luis, si te parece, lo dejamos aquí y me pongo a disposición también en la mesa redonda. Muchísimas gracias porque creo que has dado una perspectiva bastante interesante sobre todas estas normativas y la capacidad que se tiene desde el sector para acoplarnos a ellas.